Germán, vivimos momentos históricos excepcionales en España. Me refiero a que escuchamos peticiones de que se revise la Constitución de 1978 e igualmente interesante las revisiones autonómicas. No te pido de las vascas o catalanas, sino las del Reino de León, concretamente de las hechas por Juan Pedro Aparicio en Reivindicación Leonesa de León. Muy bien. Bueno, pues desde luego estamos en una encrucijada política en la que las fuerzas separatistas, ¿no? Han cobrado una enorme fuerza y ha salido una flor muy bonita que nosotros hace tiempo que cultivamos, que es la de la reivindicación del Reino de León. Sí, Que por razones históricas sí. poco comprensibles fue unido a Castilla y tenemos la autonomía de Castilla y León. Pero realmente el Reino de León tiene características muy distintas de las castellanas, de Valladolid y de otros lugares donde ahora está el centro político. Con muy buenas razones, los leoneses exigen que se les atienda a su petición y que se reconozca la importancia del Reino de León. Juan Pedro Aparicio, el estupendo novelista, ganador, entre otras cosas, del Premio Nadal, con su novela Retrato de Ambigu, pues lleva muchos años publicando sobre la importancia del Reino de León. De hecho, ya en 1981 publicó este libro, Reivindicación Leonesa de León, que ahora se vuelve a editar, es la tercera edición, en 2024, del libro. Y me parece que es una situación muy oportuna para comentarlo y que para que los que nos escuchan entiendan cuál es la situación. Sí, muy bien. Como digo, la idea central, o sea, hay dos ideas centrales. Una es del libro, es que el predominio de Castilla en el discurso sociocultural español borró la presencia y la importancia histórica de León, del Reino de León. Entonces, esto, en la opinión de Juan Pedro Aparicio, que es muy convincente, resultó no solamente en un borrado del Reino de León, sino también se borró las instituciones que se habían creado en el Reino de León. León y Castilla se diferencian en muchas cosas. Una muy importante es que Castilla, en la Edad Media, estamos hablando en la época de la Reconquista, y concretamente vamos a hablar del siglo XII, en esta época Castilla era una fuerza política que se dedicaba a la guerra, Sí. que se dedicaba a expulsar a los árabes de España. Esto no lo hacía simplemente por una bondad histórica, sino por conveniencia económica. Y el gran cantor de estas hazañas está encomendado a el estupendo poema del Mío Cid. Y sobre todo, el que estaba detrás de ese movimiento de exaltación de Castilla y olvido de León era don Ramón Menéndez Pidal, el gran filólogo español. Entonces, frente a esa idea y a esa situación, Juan Pedro Aparicio
valientemente, lleva años investigando. Aquí no se trata de el Juan Pedro Aparicio novelista o cuentista, no, aquí es el ensayista y estudioso de la historia. Y en este libro, que estamos encantados de haber tenido la fortuna de asistir a su presentación, aquí donde estamos ahora en Astorga, en esta presentación Juan Pedro Aparicio hizo una ferviente defensa del Reino de León. Y además de lo que decía antes de cómo Castilla no ha sido elevada, etc., y lo que ha hecho ha sido que se olvidaran ciertas características importantes del Reino de León, es decir, el Reino de León, que en cierta manera estaba, pero no voy a entrar en ese, era astúrico, estaba unido a Asturias, ¿no? Era la montaña frente a la planicie castellana. Efectivamente, sí. Y lo más importante era que en 1188, en el siglo XII, el rey Alfonso IX de León fue quien presentó y aceptó la primera Carta Magna que se ha dado en el mundo, anterior incluso a la inglesa, en la que en esta Carta Magna se aceptaba el derecho consuetudinario de los ciudadanos del Reino de León. Tanto obispos como nobles, como la gente llana, estaban de acuerdo en mantener el derecho, por ejemplo, de tener tu propia privacidad, el derecho a tener tu casa y que nadie pudiera entrar en ello, el derecho a respetar las leyes y costumbres y que le aplicara por igual a todos ellos. Entonces, estos elementos tan extraordinarios que se dieron en 1188, aprobados por... Esto fue disuelto y desapareció. Sí, es una pena porque era realmente la primera democracia de Europa. Claro, la primera y estos maravillosos elementos que aquí él estudia muy bien y cuenta. Luego, en otros libros posteriores, él ha vuelto a hablar sobre este tema, ¿no? Muy importante, y ha tenido bastante eco. Este libro fue ya en su primera edición un bestseller, pero sin embargo, este elemento importantísimo del Reino de León es desconocido en España. Y ahora que hay tanta controversia y tanta adjetivación, sería importante volver a la sustancia de esta Carta Magna Constitución de 1188, cuando se revise, y quizás, aprovechando eso, el Reino de León recobre su verdadera esencia. Y eso se lo debemos primordialmente a Juan Pedro Aparicio. Muy interesante. Muchas gracias, Germán, por tus comentarios.